¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video. En este caso vamos a hablar de cómo cuidar el motor turbo de tu auto para que te pueda durar cientos de miles de kilómetros sin necesidad de tener un problema mayor con él. Vamos a empezar por el principio, que es cuando el auto está nuevo, ¿sí? Que un motor es 0 kilómetros. Ahí empieza uno de los principales cuidados que debemos de tener: el asentamiento correcto del motor. Todo motor nuevo necesita un asentamiento obligatorio para que ese motor pueda tener la vida útil para lo que está hecho y que no tenga desgaste prematuro ni problemas prematuros por culpa de un mal cuidado. ¿Ok? Todo motor en el manual del usuario del auto te indica un asentamiento que debes cumplir. En este caso, un Volkswagen Golf del año 2017 con motor turbo 1.4 TSI te pide 1500 kilómetros para asentar el motor. ¿Qué debemos hacer? Es fácil. Simplemente en ese periodo de tiempo de kilometraje, no sobrepasar de 3000 vueltas el motor, no sobrepasar de 3000 revoluciones el motor, no dar acelerones a fondo. En pocas palabras, andar muy tranquilo sin exigirle al motor. ¿Para qué es esto? Para que el motor se vaya adaptando y vaya teniendo la holgura mínima que van a tener sus componentes internos, ¿sí? Llámese guías de válvula, anillos de pistón. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que el motor poco a poco vaya tomando su holgura que debe de tener entre esos mecanismos. ¿Qué pasa si no cumplimos con esto? Lo que vamos a hacer es que el motor, por sufrir calentamiento excesivo, por sufrir enfriamiento eh, más rápido de lo que debería, es decir, apagar el auto muy caliente por haberlo acelerado mucho, en esos temas el motor va a ir cogiendo una holgura mayor a la que debería tener entre anillos de pistón y camisas de pistón, y como les digo, guías de válvulas, hasta los mismos sellos de válvulas. Te va a empezar a consumir aceite, va a llegar mucho más rápido a requerir una anillada, guías de sellos. Entonces, todo ese tipo de cosas lo podemos ahorrar simplemente con esto: traer tranquilo el auto esos 1500 kilómetros, no acelerarlo a fondo, y con esto vamos a estar bien. ¿Por qué pasa esto? Porque un motor, al ser nuevo, siempre va a tener un desgaste. Siempre el motor nuevo sufre un desgaste mínimo en sus componentes porque es nuevo, porque efectivamente tanto el calentamiento y la dilatación de los metales va haciendo que, en pocas palabras, el motor vaya creando un caminito dentro de sus componentes internos, ¿sí? Ese camino debe ser la holgura especificada por el fabricante para que el motor pueda tener una vida larga sin que te consuma aceite y tenga problemas mayores, ¿no? Entonces, esa es la primera parte: cuidar el motor en ese aspecto. La segunda: hay mucha creencia y se habla de que un motor, al llegar a los 100,000 kilómetros, debes cambiar viscosidad de aceite. Eso jamás lo debes de hacer. Ejemplo: este motor lleva una norma que debe de usar un 5W40 sintético, y ese aceite en la vida lo debes de cambiar, así tenga 10,000 kilómetros o 200,000 kilómetros. El aceite va específico para el motor en el que está, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos la viscosidad, lo único que vamos a hacer es dañar el motor prematuramente, que los anillos de pistón se desgasten, guías de sellos de válvula, los mismos sellos de válvula se dañen, y sobre todo, cambiar de un sintético a un mineral es lo peor. ¿Por qué?
porque va a crear sedimento dentro del motor, que el sintético es nulo o casi nulo el sedimento que te crea. ¿Ok? Entonces, eso es lo primordial. De esa manera vamos a cuidar de manera inmensa el motor, haciendo simplemente eso. Y obviamente hacer su servicio cuando debe de ser, todo lo que el manual indica cuando debe de serlo. El cambio de aceite con su filtro de aceite y siempre usar su aceite recomendado. Con eso vamos a tener un motor que va a durar cientos de miles de kilómetros sin problema. Ahora viene la otra parte. El cuidado del turbo. El cuidado del turbo. Vamos a mostrarles. Bien, señores, el cuidado del turbo. Hay que comprender lo que es el turbo en primer plano. Este es el turbo del motor 1.4 de Volkswagen. Debajo de aquí hay otra parte del turbo que no se ve. Es donde está la propela de escape. El turbo se compone de dos propelas y un eje. ¿Ok? Les voy a dejar esta imagen aquí para que puedan ver a lo que me refiero. Ok, la propela de escape gira con el simple hecho de los gases de escape al salir del motor. Los gases de escape hacen que la propela de escape gire, y como está conectada por medio de un eje que atraviesa esto aquí, va a girar y va a hacer girar la propela de admisión que tiene el turbo aquí. Al momento que gira, ¿sí?, esta propela absorbe el aire que viene del filtro de aire y lo mete a presión al sistema de nuevo para que el motor meta aire, ¿sale? Entonces, ese es el funcionamiento del turbo, así funciona. Para mantenerlo frío, lubricado, tiene estas líneas de anticongelante. Una es línea que mete el anticongelante frío y la otra lo saca caliente. También tenemos una línea de alimentación de aceite para enfriar el eje del turbo que está aquí, que está girando. Ese eje de turbo es de los cuidados más importantes que debe de tener un turbo. Por eso se recomienda hacer lo que a continuación les voy a comentar. ¿Sale? Bien. El cuidado del turbo, como ya se dieron cuenta, esa es la función del turbo. Así funciona. El cuidado del turbo depende de una cosa: el aceite, la calidad del aceite y la viscosidad del mismo. La viscosidad tiene que ser la adecuada, como les comento. La calidad, sintético, sí o sí. ¿Por qué? Porque esa línea que les mostré ahorita, que alimenta al eje del turbo, que es la línea de aceite, si se va llenando de residuos cada que tú apagas el carro porque está caliente, porque no tiene mala calidad, porque no tiene buena calidad del aceite, se va a hacer un residuo ahí, se puede lograr hacer una costra, que si no haces el cambio de aceite cuando debes de hacerlo y no metiste el aceite adecuado para evitar eso, esa costra va a tapar esa línea, el eje se va a quedar sin lubricación y adiós el turbo. Esa es una de las principales cosas que pasa. Otra, igual, que el anticongelante se te quede muy abajo del nivel y que la bomba no alcance a subir todo el anticongelante que debe estar llegando a la línea de alimentación al turbo, y por ende el turbo no va a ser enfriado de la manera correcta, va a tener calentamiento excesivo que no debería de tener, y eso va a ir mermando en el eje y en la misma turbina, ¿sí?, haciendo que flaquee y también que con el tiempo vuele. Ok. Si queremos cuidarlo, lo primero que debemos de hacer es mantener siempre el nivel de aceite, porque si no lo mantenemos va a ser lo mismo que con el anticongelante. No va a subir el aceite de manera adecuada, no va a llegar el aceite en cantidad que necesite ese turbo para lubricarse. ¿Sí? Esas son las dos cosas. Segundo, arranques en frío del motor. ¿Ok? Mucha gente arranca el motor, se va. Otra gente arranca el motor y se queda calentándolo. Las dos son incorrectas. Esta es la manera de cuidarlo.
Estando en frío, vamos a arrancar el motor. Si se dan cuenta, ahí está acelerado el motor. Lo que vamos a hacer nosotros es esperar que ese ralenti se estabilice al régimen que debe de ser y ya después emprender el viaje, ¿sí? Esto lo que está haciendo es lubricar todo el motor de aceite, lubricar el turbo con el eje de turbina. Entonces tenemos que esperar a que el motor alcance su lubricación que necesita, ¿sí? Ya que este ralenti se va estabilizando, ejemplo, ahí ya está estabilizado el ralenti, ya podemos emprender el viaje, ya podemos arrancarlo, ¿sí? Nos vamos a ir calmados, sin acelerar, hasta que la temperatura de agua llegue a 90 grados. También tenemos temperatura de aceite, ¿sí? La temperatura de aceite la va a coger a partir de los 50 grados centígrados, va a empezar a mostrar la temperatura de aceite. Aquí se las voy a mostrar. Ok, esa es la temperatura de aceite, ¿sí? El testigo de aceite va a empezar a marcarte los grados centígrados del aceite por encima de 50 grados en este caso, ¿no? En este auto. Entonces, el rango normal de operación del aceite es entre 95 grados y un poco arriba. Depende qué tanto vayas ajustando el carro. Entre más lo aceleres, es obvio que el aceite va a subir su temperatura, ¿ok? Los cuidados que debemos de tener aquí, lo vamos a apagar para pues no calentarlo de esta manera. Los cuidados que debemos de tener aquí es primero, el arranque. En cuanto arrancas, dejar que se estabilice el ralenti y ya emprender el viaje a una velocidad baja, no revolucionar el motor hasta que coja la temperatura tanto de agua como de aceite. Esa es una. Dos, nunca apagar el auto cuando el turbo está demasiado caliente. ¿Qué quiere decir? Que has acelerado mucho el auto, llegas, lo apagas, eso va a dañar el turbo y el eje de la turbina principalmente. ¿Por qué? Porque vas a hacer que el carro se apague y el auto no va a poder bajar la temperatura del eje de la turbina y va a empezar a dañarse, ¿sí? Va a empezar a coger una holgura que no debe de tener y entre más holgura tenga, más se va a mover ese eje y por lo tanto va a mover las propelas tanto de escape como de admisión y va a llegar a un punto en que se va a desequilibrar y va a tronar el turbo, ¿sí? Entonces, nunca apagarlo el turbo, el motor cuando el turbo está caliente. Siempre, ejemplo, si han acelerado mucho el auto y ven que la temperatura se elevó hasta los 100 grados centígrados, hablando de la temperatura de aceite, como les digo, que es la temperatura del turbo, con eso nos vamos a dar cuenta de que el turbo está caliente, ¿ok? Entonces lo que debemos de hacer es antes, si sabemos que vamos a un lugar, antes de llegar al lugar, irte más calmado para que esa temperatura pueda bajar, para que el anticongelante pueda enfriar más rápido el turbo y ya cuando tú llegues a ese lugar ya poder apagarlo sin tener necesidad de que esperar. Si has llegado al lugar ya y el turbo está muy caliente, yo no te recomiendo que lo apagues porque vas a ir dañándolo, lo vas a dañar prematuramente. A lo mejor no le va a pasar nada en muchos intentos que hagas lo mismo, ¿no? Pero vas a ir acortándole la vida significativamente al turbo. O muchas veces vas en carretera, llegas a tu lugar donde vas y apagas el auto, es lo peor que podemos hacer, ¿ok? Lo ideal es antes de llegar irte tranquilo para que el mismo turbo se enfríe, el anticongelante y el aceite vayan enfriando el turbo y ya poder llegar inmediatamente a apagarlo, ¿ok? Esos son los puntos que debemos de tener en cuenta para que un motor, para que un turbo te duren cientos de miles de kilómetros sin darte un solo problema, ¿sí? Entre eso, cuidar lo que ya les he dicho de la manera que se los he comentado. La calidad del aceite, jamás cambiarla, siempre usar el sintético para que no cree residuos entre las líneas de alimentación del turbo. Que el motor no ande con un nivel mínimo de aceite, que ningún motor debería hacerlo, y esto es ocasionado, como les digo, del primer punto que comenté, de no asentar correctamente el motor y te queda consumiendo aceite. Entonces, si has
asentado muy bien el motor en el tiempo que te lo ha establecido el fabricante, nunca vas a tener niveles bajos de aceite si haces lo correcto. Y ese turbo siempre va a estar bien alimentado de aceite para su enfriamiento. Y en la misma disposición que el anticongelante. No deberías de tener fuga de anticongelante. El anticongelante no se desgasta, no se baja su nivel. Si tienes bajo nivel de anticongelante es que hay una fuga. El anticongelante nunca debe de perder su nivel. ¿Ok? Esos son los puntos. Yo espero que les sirva, y si les ha gustado la información les agradecería se suscriban, le den like al video. Apenas estoy empezando videos, trato de hacer videos informativos que a mucha gente ya lo saben y mucha gente desconoce o tiene una creencia errónea, ¿no? Entonces se los agradezco y nos vemos a la próxima.